básicamente se argumentó que no se respetó el debido proceso cuando se nos rompió en la cara el contrato que teníamos suscrito con el IDRD, que la actividad taurina es una actividad legal que cuenta con amparo constitucional. Se trató de criminalizar de alguna manera a la orilla opuesta. Es decir, los unos culparon a Peñalosa de que volvieran las corridas de toros, cosa que pues o sea, él simplemente pues administra la ciudad, pero tiene que acatar orden de la Corte Constitucional. Digamos que uno en esto tiene la lectura que de alguna manera todos tienen un grado de razón, como también tienen un grado de irracionalidad. En ese momento es un debate donde cada una de las partes ha tomado partido y son irreconciliables. Entonces, para esto de la posverdad, lo bueno es ver la cuestión objetivamente. Yo permitiría que las manifestaciones de uno u otro lado se pudieran dar en un ambiente no de confrontación, sino un ambiente en que se expresen las ideas en forma razonable. Pues yo creo que los mitos se los han formado las imaginaciones de la gente y uno no puede meterse en la imaginación de los demás. Y entonces pues lo que ha hecho la Corte es tomar dos derechos en tensión. Uno, el de las personas que aún practican este tipo de actividades que todavía encuentran, digamos, un valor cultural cuestionable desde nuestro punto de vista, pero bueno, finalmente es algo que existe. Y por otro lado, el deber que tiene el Estado, es decir, el gobierno, la sociedad, para no maltratar los animales y para evitar el dolor, evitar dañar a quien puede ser dañado, como hoy día lo plantea la filosofía moderna. Porque ya nuestra especie ha entendido que en la convivencia interespecial, es decir, esa convivencia con otros seres con que habitamos el planeta, pues también es importante darles un nivel a ellos. La Corte, desde sentencias anteriores, ha hablado que el ser humano digno respeta su entorno. En esa medida también desde una perspectiva un poco antropocéntrica, porque claro, buscamos romper el antropocentrismo, pero desde el mismo antropocentrismo podemos entender que el respeto a la vida nos hace mejores seres humanos. Bueno, de parte nuestra siempre ha habido razón. De parte de esta gente ahora lo que hay es terrorismo callejero, pues porque así lo dice la ley y porque la historia de Bogotá así lo demuestra desde la época de la colonia, y no tenemos por qué convencer a estos salvajes de esos argumentos. Se le argumentó a la Corte y así lo aceptó la Corte Constitucional. Reitero, nosotros con los terroristas callejeros no debatimos. El domingo 22 de enero, fecha en que se reabrió la Santa María, se quitaron la careta. Es un movimiento fascista, terrorista, callejero, que abandonó cualquier discusión civilizada y recurrió al insulto. Esperamos de ese fallo que, por supuesto, sin esperar que se contradiga con anteriores decisiones la Corte, porque eso no se puede hacer, pues esta vez le dé más ponderación al derecho a la vida. Somos la voz de los animales. Somos la voz de los animales. Somos la voz de los que no tienen voz. Somos la voz de los animales. Somos la voz de los que no tienen voz. Somos la voz de los animales. Y si pudieran hablar, ¿qué dirían?